Un abrazo solidario para nuestro compañero Cristian Martínez, que está sufriendo en estos momentos. Fortaleza de parte de Dios para él y para toda su familia, María Alejandra. Nosotros ahora retomamos las noticias y vamos a conocer qué es lo que ocurre en el mundo. La información completa a esta hora. Gracias, William. Para mí es un gusto informarles e iniciamos de inmediato con estas noticias. El gobierno palestino acusó a Israel de ser el responsable de la muerte de uno de sus altos cargos tras un enfrentamiento con el ejército israelí. El palestino Abu Ain falleció a los 55 años tras participar en una manifestación. Canciones nacionalistas y gritos pidiendo venganza acompañan su cortejo fúnebre. Abu Ain estaba encargado de lidiar con la colonización israelí en el seno de la autoridad palestina. Murió después de haber sido golpeado y empujado por soldados israelíes que dispersaban, usando gas lacrimógeno, una manifestación contra los asentamientos hebreos. El gobierno palestino acusó a Israel, cuyo ministro de Salud respondió asegurando que su muerte pudo haber sido causada por el estrés. Mientras tanto, las protestas que atrajeron a más de 100.000 manifestantes enojados por la negativa de Pekín a ceder en las reformas electorales y otorgar una mayor democracia al centro financiero de Asia desmantelaron esta mañana el campamento de protesta. Una canción acompaña la despedida. Los manifestantes que ocupaban desde hace 2 meses el centro de Hong Kong no pueden ocultar sus caras de tristeza. La policía levantaba este jueves el principal campamento desde el que exigían un verdadero sufragio universal a Pekín. Invadieron el lugar y desmontaron tiendas de campaña y barricadas del barrio de negocios de Admiralty, cerca de la sede del poder. Decenas de irreductibles permanecieron sentados en medio de la autopista de 9 vías en la que se encontraba el campamento y que es uno de los grandes ejes de tránsito de la ciudad. Algunos de los manifestantes fueron detenidos, pero hay quien opina que esto no es el principio del fin. En el corazón de cada estudiante que ha participado en este movimiento ahora hay una llama encendida, la llama de la democracia. Un fuego que no puede apagarse con un puño de hierro. Se van con la promesa de volver. Y 4 personas murieron en un ataque suicida en un mercado en Kano, al norte de Nigeria. Por su parte, la policía especificó que las 2 mujeres que detonaron las bombas también fallecieron. Según la policía, 2 mujeres fueron las responsables del ataque. 4 personas murieron en el atentado suicida en un mercado de Kano, en el norte de Nigeria. Las 2 mujeres que detonaron las bombas también fallecieron. Es un ataque suicida, tenían los explosivos pegados a sus cuerpos, se sentaron en el lugar y se hicieron explotar. El mercado de Kantikwari, que agrupa comerciantes nigerianos, pero también a libaneses, chinos e indios, es la mayor plaza textil del norte del país. En noviembre, un doble ataque suicida, perpetrado también por 2 mujeres, que fue atribuido al grupo Boko Haram, dejó cerca de 120 muertos. El proyecto para construir un canal interoceánico en Nicaragua, cuyas obras se prevé comiencen el 22 de diciembre, avanzó con la delimitación de la ruta y la elaboración de un censo sobre las propiedades afectadas, en medio de protestas por su impacto ambiental y por las dudas de su viabilidad económica. Las obras comenzarán con la construcción de carreteras y puertos en los litorales Pacífico y Caribe de forma simultánea, a pesar de que los estudios de impacto social y ambiental aún no están listos y que la concesionaria china AKND Group declaró desierta una licitación para accesos a la zona de construcción. Hasta ahora está definida la ruta prevista y listos los estudios técnicos y diseño, y eso es lo que ha dado fuerza al proyecto, que ha despertado por un lado una serie de expectativas económicas y de desarrollo, y por otro lado la preocupación de los ecologistas y de la población afectada. La Comisión del Gran Canal de Nicaragua y la compañía china presentaron en julio pasado la ruta de la vía interoceánica de 278 kilómetros, calculada en $50.000 millones.
El canal, cuyo ancho será de 230 metros a 520, con una profundidad de hasta 30 metros, partirá desde la costa pacífica de Brito, en el suroeste de Nicaragua, y llegará a la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe, tras atravesar el Gran Lago en 105 kilómetros según el plan oficial. Por esta razón, organismos de defensa de la naturaleza locales han expresado su preocupación, principalmente por el posible impacto en el Gran Lago y en los bosques, incluida una reserva de la biosfera. Y miles de personas se manifestaron en Lima en una animada marcha de los pueblos que exigió a los gobiernos preservar los recursos naturales mientras se realiza en esta capital la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Clima. Participan de la Marcha de los Pueblos. Mientras los gobiernos discuten alternativas, ellos se manifiestan en las calles de Lima para que se decidan soluciones efectivas que detengan la destrucción indiscriminada de los recursos naturales del planeta. Yo lo que quiero para la COP es de que definan la defensa de los ríos, para que mi pueblo de una vez escuche de una vez por todas de que nosotros somos los promotores del cambio. Somos nosotros los que tenemos que empezar el cambio. No esperar solamente los gobiernos, nosotros. Espacio aquí en la cumbre. La Conferencia Mundial de la ONU sobre el Clima deberá proponer en la capital peruana medidas para controlar el calentamiento global. Quienes continúan vinculados directamente con la Tierra ven en el pasado la solución al problema. Los pueblos de las comunidades indígenas, que hoy se hacen llamar, tratamos de retomar nuestra propia filosofía ancestral para poder vitalizar nuevamente la tierra y hacerlo regresar a su estado normal. Cómo respetar a la tierra y su capacidad limitada de ofrecer recursos y a la vez cumplir con las necesidades de una población mundial con más de 7.000 millones de personas es para muchos el principal reto que enfrenta el planeta en la actualidad. Y el Estado Islámico estaría intentando vender el cadáver de James Foley, el periodista estadounidense al que decapitó el pasado mes tras haberle secuestrado en Siria. De acuerdo con las 3 fuentes consultadas y que tienen contacto con el Estado Islámico o sus asociados, el grupo que lidera Abu al-Baghdadi quiere vender los restos mortales de Foley en $1 millón. Estos serían entregados a través de la frontera con Turquía e incluso están dispuestos a entregar una muestra de ADN para que se pueda verificar la identidad. Las 3 fuentes buscan actuar como intermediarias en el trato. Uno de ellos es un ex rebelde sirio que actúa como intermediario en negociaciones para la liberación de rehenes con al frente de Al-Nusra, rama de Al-Qaeda en Siria, y con el Estado Islámico. De acuerdo con este ex rebelde, un dirigente del Estado Islámico contactó con él para tratar de encontrar un canal con el gobierno de Estados Unidos o con la misma familia de Foley. La compañía Google anunció que cerrará el 16 de diciembre su servicio de noticias Google News en España por una nueva ley en este país que le obligará a pagar a los medios cuyo contenido reproduce total o parcialmente. El 16 de diciembre dejará de funcionar. El popular servicio de noticias Google News en España, lamentablemente, según la gigante de Internet, deberá cerrar. La nación europea obligará a pagar a los medios cuyo contenido sea reproducido total o parcialmente a raíz de una nueva ley sobre propiedad intelectual que fue aprobada por el Parlamento español. Google se enfrenta a los editores de periódicos en varios países europeos que la acusan de abusar de su posición dominante y le piden pagar por el uso de su contenido. Google se defiende afirmando que Google News no gana dinero por no contar con publicidad y que pagar por las noticias lo haría insustentable. Con esta noticia finalizamos el panorama mundial. Para mí fue un gusto informarles, pero más de lo que sucede en el mundo usted podrá conocerlo en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Los esperamos. Gracias, María Alejandra, por esta información. Nosotros ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando volvamos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia ve la necesidad de que exista una reforma judicial. Volvemos con esto en breve.